Estamos en el sexto capítulo de Historias para celebrar el primer año con este segmento especial. Nos acompaña Paula Restrepo, psicóloga clínica, y David Chacón, con quien vamos a hablar de la herida de injusticia. Quédense en este capítulo para ver la historia de él. Estamos hoy en el sexto episodio de estos 6 episodios, valga la redundancia, para celebrar nuestro primer aniversario en Historias Podcast. Hoy nos acompaña nuevamente Paula, que ha sido la persona que nos ha acompañado y que ha guiado este proceso de 6 episodios. El primero, la introducción, y luego los otros 5 capítulos en los cuales hemos hablado sobre las heridas de la infancia que tenemos todos los seres humanos. Le doy la bienvenida a Estefanía y luego también a nuestros invitados del día de hoy. Recuerden que nos pueden seguir a través de redes sociales. En Instagram nos encuentran como @historiaspodcast y que estos capítulos los pueden ver también a través de nuestro canal de YouTube. Es muy importante para nosotros no solamente que los vean, sino que también los compartan con sus seres queridos. Si ven que alguna persona conocida, alguno de los capítulos que hemos visto es interesante o le puede servir, lo pueden compartir y eso pues también nos ayudará a nosotros. Estefa, ¿cómo estás? Bueno, con un poquito de nostalgia porque este es el último capítulo. Ha sido un segmento muy especial. Hemos tenido unas historias súper lindas, personas que han abierto su corazón, que han estado acá, que se han sentado enfrente de esta cámara, detrás de este micrófono a contarnos su experiencia de vida. Y bueno, claro que nos ha aportado primeramente a nosotros y también a todas las personas pues que nos están escuchando. Entonces hoy cerramos con broche de oro con una historia súper bonita. Vamos a hablar hoy acerca de la herida de injusticia. Y bueno, nos acompaña entonces Paula Restrepo, la psicóloga, y nuestro súper invitado David Chacón. Entonces, bueno, sin más, empecemos entonces con la historia de David. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es David Alejandro Chacón Ospina. Soy el segundo hijo de dos padres, digamos, muy trabajadores, muy luchadores. Quedé como hijo único. Em, Siempre hemos vivido en Buenos Aires, En Medellín. aquí en Medellín. Primero, anteriormente, pues como en el inicio pues de nuestras vidas estuvimos viviendo fue en el Popular 1. Entonces siempre han sido como, digamos, varios barrios pues como pesaditos en los que he tenido pues como esta historia de vida. Mis papás, uno trabajaba en la Terminal del Norte, el otro es sastre de profesión. Bueno. Siempre estuvimos prácticamente mi hermano y yo como cuidándonos él y yo solos porque nuestros padres mantenían pues trabajando demasiado. em, digamos, nos dejaban al cuidado de terceras personas. Muchas veces cuando ya habían terceras personas que no nos querían cuidar, nos cuidábamos era él y yo solos. Entonces, digamos lo que en los primeros años de vida fue como cuidarnos él y yo solos porque entonces nuestros padres mantenían trabajando y cuando tenían la oportunidad de estar con nosotros y dedicarnos tiempo, nos llevan era, digamos, aparte donde ellos tenían amistades y se ponían a beber con sus amistades y nosotros seguíamos cuidando pues cada uno por aparte, ¿cierto? ¿Tú eres el hermano mayor o menor? No, yo soy el hermano menor. E incluso pues lo que te estaba diciendo, que ya que pues como hijo único, hace más o menos 22 años que quedé como hijo único. Bueno, como te venía contando, mis padres muy trabajadores, todos dos, desde muy temprana la edad de nosotros, nos empezamos pues como a mantener solos y con terceras personas, ¿cierto? Que eran las que, digamos, nos cuidaban y llegó a un punto donde como que éramos muy cansones, muy hiperactivos, entonces decían, no, ya no los podemos cuidar nosotros, entonces muchas veces eran como que ya no tenemos quien nos cuide, entonces ¿qué nos va a tocar hacer? Cuidarnos nosotros, ¿cierto? Entonces es algo como muy particular porque, digamos, los padres mantienen muy ausentes del cuidado y de la educación de sus hijos como para darles una estabilidad, ¿cierto? Cuando en realidad los hijos lo que más necesitan es como un acompañamiento, porque debido a eso ya nosotros nos empezamos pues como a mantener con, digamos, con cierto tipo de personas que no eran como muy aptas
para la edad que nosotros teníamos en ese entonces, personas que empezaron a tener, digamos, ciertos vínculos con nosotros solamente porque nos veían como de forma donde se pueda utilizar, ¿cierto? Tanto el uno como el otro. Entonces ahí fue donde, digamos, en los primeros años de la vida de nosotros dos, estoy hablando pues de mi hermanito que fue con el que yo me crié, fue como que estar siempre muy aparte de todos, porque era como que ellos mantenían trabajando y nosotros manteníamos solos en la casa, ¿cierto? Y ya era lo que nosotros pudiéramos hacer por nosotros. ¿Había algo adicional al tema de que solamente estaban solos? ¿Solamente era el tema de sentían de que de pronto los papás no estaban o había algo adicional a eso? Sí, claro que sí, es que nosotros manteníamos solos, era porque nuestros padres trabajaban mucho y cuando tenían la oportunidad de compartir con nosotros, era como que nos los llevamos para donde las amistades y ya empezamos pues como nosotros a beber con las amistades y empezaban pues como a tomar trago y entonces ya nosotros estábamos ahí, pero no éramos parte de lo que estaban haciendo nuestros padres, entonces siempre nos sentíamos muy, digamos, muy excluidos porque ellos cada que nos llevaban a una parte eran para ponerse a tomar, ¿cierto? Entonces ellos están como muy arraigados en el tema del alcoholismo, de que siempre que iban a una parte, a una reunión, siempre tenían era que tomar, emborracharse, entonces los hijos, que éramos mi hermanito y yo, que en paz descanse, teníamos que estar pendientes de cómo vamos a llegar a casa, ¿cierto? Si nos montábamos a un carro, estar pendientes de dónde era que queda nuestro hogar, porque muchas veces nuestros padres iban tan borrachos que se quedaban dormidos o muchas veces se ponían como a pelear entre ellos mismos, a sacarse ciertas diferencias que ellos tenían en medio digamos, de las borracheras que se metían. Bueno, David, gracias por iniciar en esta historia, por contarnos parte de tu vida. Yo quiero que profundicemos un poquito ahí, que pues, de alguna manera lo hemos llevado a través del proceso terapéutico, y es cómo los padres que viven la experiencia del alcoholismo van generando una marca importante en los procesos emocionales de sus hijos, ¿cierto? ¿Cómo es sentir, cómo es para un niño, cómo es para un adolescente, que tu hermano ya estaba entrando en una etapa de preadolescencia y tú eras un niño, ver a sus padres todo el tiempo tan dispersos, tan concentrados en otras actividades y sobre todo en situaciones como tan dolorosas, de verlos desconectados de ellos mismos, desconcentrados de su labor como padres? Eso, ¿qué emoción empezaba a generar? Que lo hemos trabajado también mucho en la terapia, ¿cierto? Porque cuando unos padres están en esos procesos de tanto dolor, que están inmersos en sus propios dramas, porque el alcoholismo es una conexión a la depresión. Tenemos padres que están atravesando procesos depresivos, a lo mejor sin ellos darse cuenta qué emoción va generando eso en nosotros, ¿cierto? Entonces ahí es cuando vamos identificando esa herida de injusticia, como para un niño eso genera impotencia, que lo hemos hablado mucho. Quiero que hablemos un poquito de esa sensación que tú sentías cuando veías a tus padres en un estado de embriaguez a ese nivel y que eras tú los que, o tu hermano y tú, los que tenían que llevarlos a la casa, estar atentos donde estaba la casa, llegar a cocinar para ellos, Total. separar sus peleas, sus discusiones. ¿Cómo eso te afectaba a ti y qué generaba eso en ti? Pues emocionalmente yo creo que eso no me afectaba solamente a mí, sino que también afectaba mucho a mi hermano, ¿cierto? Porque era, digamos, vamos a una fiesta del Día del Padre o el Día de la Madre, entonces ya uno sabía que o mi papá o mi mamá o los dos juntos terminaban borrachos, ¿cierto? Entonces era como que nosotros quedamos como excluidos al verlos que ellos ya tenían cierto tipo digamos, de embriaguez. Entonces uno ya se sentía como que, "Jue madre, otra vez estamos pues prácticamente como a llevarlos a ellos, ¿cierto? Era como estar siempre, tener un sentimiento de soledad y de rechazo, de injusticia. Claro, porque es dentro de tu psique pensar todo el tiempo por
no es justo que las personas que me trajeron el mundo sea yo quien tenga que cuidar de ellos Total. o que no me presten esta atención. Total, lo que también muchas veces era como que vamos a compartir y entonces era demasiado injusto que si nosotros queríamos compartir, nosotros no íbamos a compartir con personas adultas, nosotros queríamos compartir con personas de nuestra misma edad, hacer cosas que nosotros, digamos, sentíamos diferentes, como que sí, bueno, nos trajeron aquí a donde una tía, pero entonces se pusieron a beber, y entonces nosotros, ¿qué nos vamos a poner a hacer? Entonces nosotros nos poníamos que a jugar escondidijo, que chucha cogida, ¿sí me entendés? Porque entonces los adultos estaban allá en lo de ellos y nosotros los niños en lo de nosotros, porque ahora es muy distinto. Digamos, ahora uno ya aprendió como a identificar todo ese tipo de cosas y uno dice que cuando uno se lleva a los hijos de uno para una fiesta es porque uno va a estar con ellos siempre, ¿cierto? Así ellos estén jugando con los primos, hermanos, siempre va a estar uno con ellos pendiente. Lo contrario que le pasaba a uno, porque entonces a uno lo llevan a una fiesta, a un cumpleaños de un primo, de una prima, un día la madre, un día el padre que cumplió años, la tía, la prima, entonces siempre era lo mismo. Entonces se juntaban los adultos, se ponían a tomar, entonces ya los niños por allá, en lo de ellos, ¿cierto? Entonces eso es algo como que también digamos, lo puede llevar a uno al punto donde se sienta usted demasiado decepcionado, porque usted quiere y en la mente tiene otra cosa, porque si usted en una semana no ve a sus padres porque están trabajando y solamente los ve un ratico por la noche, entonces usted quiere que si se fueron para una fiesta, usted quiere estar con sus padres, compartir con sus padres. Paula, ¿cómo puede afectar este tipo de procesos que nos está contando David la mente de un niño que ve que están reunidos tanto padres como de pronto en este caso familia, pero que no comparten todos, sino que se dividen los grupos, los adultos por un lado y los niños por el otro? Claro, Norbey, mira, eso realmente, y lo hemos trabajado también en nuestro proceso, es identificar dos cosas acá. Uno es el patrón de la exclusión, ¿cierto? Cuando hay una marcada diferencia entre las edades y las actividades que se pueden compartir dentro de un grupo familiar. Cuando nos dicen los niños no pueden estar presentes acá o los adultos estamos acá y los niños a otro lado. Cuando se hace esa marcación tan clara y tan que creo que lo vivimos todos en algún momento, ¿cierto? Que nos han dicho los niños no caben aquí, ustedes qué están haciendo acá, háganme el favor y se van para el otro lado, que nos echaban de las reuniones de los adultos, eso marca realmente un patrón de exclusión. Entonces es cuando nuestra mente o la mente de ese niño en ese momento empieza a sentir que no es merecedor, ¿cierto? Y que no pertenece a ese espacio. Entonces, cuando ya nosotros somos adultos, crecemos con ese patrón, crecemos con ese comportamiento, con esa impronta, que así se llama a nivel cerebral, una impronta de yo no puedo o yo no encajo en ciertos lugares. Entonces, por eso se nos vuelve también a veces tan difícil el proceso de socialización. Entonces, yo no quepo en este espacio o no soy merecedor de estar en este espacio con estas personas porque tal vez no soy tan importante o tal vez no tengo ese nivel, ¿sí? Porque el niño entonces empieza a tener una inferioridad, una marcada imagen de sí mismo muy pobre. Yo no soy importante, no soy lo suficiente o no estoy a la altura. ¿Sí? Es como el mensaje inconsciente que se guarda en ese momento. Entonces hay un tema de exclusión y el otro es de no merecimiento. Entonces no me lo merezco. Y cuando hablamos de la herida de injusticia, vemos entonces como un niño en ese relacionamiento con sus padres que tienen de alguna manera una posición ausente o tienen unos comportamientos que para el niño se ven como injustos porque el niño siente que no ha hecho nada malo para merecer la respuesta de sus padres en cierto sentido, ¿cierto? En el caso de David, pues que lo vemos con estos padres que viven la experiencia del alcoholismo, para él no era justo que tuviera que vivir esa experiencia de no tener a papá y a mamá, ¿cierto? Como en un sano juicio y que estuvieran disponibles para él. ¿Hubo alguna otra experiencia que haya marcado tu vida con el tema de la injusticia después de esto? Sí, digamos, ya en la preadolescencia, cuando
digamos, estuvimos como tan excluidos, pues como que nuestros padres eran solo trabajo y trabajo para podernos mantener a nosotros, que ya nos empezaron como a dejar con terceras personas que contrataban a alguien para que nos cuidaran. Era como que nosotros decíamos, es algo injusto porque ellos se mantienen trabajando todo el día y nosotros nos mantenemos aquí y nosotros no le vamos a hacer caso a una persona que no es prácticamente a una autoridad para nosotros. Entonces nosotros, ¿qué hacíamos? Llegábamos y nos salíamos para la calle y ya empezamos pues como a buscar cierto tipo de amistades, ¿cierto? Que nosotros consideramos que eran, digamos, unas amistades muy aptas para, digamos, la edad que nosotros teníamos. Pero eran mentiras porque eran amistades que siempre iban a estar un poquito, digamos, más adultas. Entonces eran personas que siempre iban a buscar, digamos, como, como una conveniencia entre nosotros los menores. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre estuvimos como digamos, en ese margen de utilización, donde entonces, no, claro, estos como se sienten pues como excluidos de su casa, entonces vienen a buscar un espacio en otra parte, entonces claro, ahí empezamos a aprovechar, digamos, esas personas empezaron a aprovecharse de nosotros, porque entonces nosotros estábamos buscando una aprobación en medio de tantas cosas que nosotros teníamos, no teníamos, digamos, esa aprobación en nuestro hogar. Entonces era como que, sí, nosotros tenemos 2 hijos, pero entonces mantenemos trabajando para ellos y entonces piensan que eso es todo, que darle a un hijo que madrugar a trabajar y comprarle un par de tenis o darle un par de medias es como que, no, lo más sabiendo que lo que más prima digamos, la razón de ser de una persona es como te tratan desde un comienzo, ¿cierto? Entonces, si vos, digamos, es como que, sí, yo tengo 2 hijos, pero yo sé que tengo que trabajar, pero también tengo que salir de mi trabajo, ir a recogerlos al colegio y llevarlos a la casa, hacerles un almuerzo y ayudarles a hacer las tareas. Es como usted estar, digamos, eh, contra, digamos, contravirtiendo todo lo que usted vivió, ¿cierto? Porque entonces usted no quiere que sus hijos vuelvan a vivir lo mismo. Entonces ya ahí usted empieza a cambiar el patrón de comportamiento, que fue muy difícil cambiarlo porque fueron muchos años con el mismo patrón. Hablemos un poquito, David, de esa experiencia de tu adolescencia. ¿Qué pasó ahí? ¿Con qué grupos te empezaste a relacionar? Cuando tú dices, entonces me voy de esta casa porque, claro, no tengo la atención, no tengo el respaldo, para mí esto es injusto y voy a buscar la aprobación en otro lugar. ¿Dónde encontraste esa aprobación? ¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué empezó a pasar allá? Y ahí que empezaste a encontrar injusto. Listo, bueno. Esto fue más o menos como cuando yo tenía más o menos 10 11 años, ¿cierto? Mi hermanito ya estaba un poquito más grande. Entonces, los dos sentíamos como esa exclusión del hogar. Entonces empezamos como a hacernos con los amigos, ¿cierto? Digamos que los amigos en ese tiempo, como en todos los barrios de Medellín, eran permeados por la violencia, ¿cierto? Entonces éramos que siempre nos parchábamos en la esquina cuando nuestros papás no estaban y así nos dejaran a cargo de otras personas y ya por la noche llegaran y les dijeran, es que toda la noche estuvieron o toda la tarde estuvieron allá en esa esquina, ¿cierto? Entonces fue como empezar a encontrar el hogar que no teníamos acá con nuestros padres, encontrar ese hogar allá en esa esquina. Entonces en esa esquina era, ¿qué vamos a almorzar hoy? Entonces en esa esquina, ¿y qué vamos a hacer hoy? Entonces en esa esquina, es que se tiraron estos manes y nos hicieron una y dieron a 2 amigos, mataron a otros 2. Entonces fue como ya empezar a encontrar una familia en esa esquina. Y ahí fue donde, digamos,
empezaron ese tipo de personas a mirar pues como esa conveniencia. Entonces, a estos pelados no los tienen casi en cuenta en la casa, o los padres no los quieren demasiado. Entonces, claro, ellos van a buscar una aprobación en otro lugar. Entonces, esa aprobación se las vamos a dar nosotros, pero como nosotros les vamos a dar esa aprobación a ellos, vamos a sacarles algo a ellos que a nosotros nos convenga. Y ahí fue cuando nosotros empezamos a transportar armas, que entonces Julanito y Peranito, venga que tenemos que ir a cobrar una cosa aquí arriba, entonces nos íbamos con ellos. Siempre fue como buscar la aprobación en terceras personas cuando no la teníamos en la primera. Entonces siempre fue buscar esa compañía en la calle, con los amigos que estaban ahí, ¿cierto? Fue también un gran acto de injusticia porque desde que nosotros empezamos a estar ahí en esa esquina, nos empezamos a ganar problemas que no eran de nosotros, sino que eran, digamos, de personas mucho más antiguas en el barrio. Entonces, que como nosotros éramos jóvenes y teníamos una mentalidad muy vacía de que como no nos quieren en la casa, pero entonces nos quieren acá, entonces acá es donde nosotros tenemos que empezar a guerrearla. Acá es donde nosotros tenemos que empezar a sobresalir, porque entonces si en la casa no nos toman en cuenta, aquí estamos haciendo cierto tipo de cosas, entonces nos están diciendo, ah, no, eso allá está muy maluquito, mandemos a Julanito. Eso allí está muy caliente, mandemos a Peranito. Entonces siempre era como que nosotros teníamos, claro, teníamos como esa virtud de que no nos tuvieran que impulsar, sino que simplemente y llanamente nos dieran como una orden y nosotros reaccionáramos a esa orden, porque era como si nos estuviera hablando alguien de la familia, que si nos estuviera alguien, digamos, más importante que un tío, que un papá, que un primo. ¿Me entiendes? Entonces siempre voy a hacer y siempre estar a merced de lo que las otras personas querían que nosotros hiciéramos para que ellos pudieran estar bien. ¿Cuánto tiempo estuvieron al servicio, digamos, de esta dinámica de barrio? Siento que es como lo que se aproxima más. A ver, eso lo podemos llamar que estuvimos al servicio de un grupo, y no solamente de un grupo, sino que era también una estructura, porque en el tiempo que nosotros estuvimos se metieron, entonces las autoridades empezaron con una guerra interna, entonces siempre era como Julanito es del y Peranito es de, ¿cierto? O del, entonces fue como pertenecer a una estructura muy grande, pero que siempre iba a estar apartada por el uno o el otro. Entonces, yo por lo general, yo empecé a los 11 años, mi hermanito ya tenía 15 años. Hasta que ya más o menos duré ahí, pues se puede decir que hasta los 32 años. Pero no estuve siempre en la misma estructura, porque ahí viene pues como ese acto, pues como digamos, lo más injusto que yo viví en mi vida, que fue siempre estar al servicio de esta estructura, sacar la cara por ellos, ¿cierto? Enfrentarnos con otras personas que ni siquiera conocíamos, simple y llanamente porque éramos enemigos de bando, porque ellos tenían un bando, nosotros teníamos otro bando, entonces siempre fue como que nos guerreábamos con esas mismas personas. Y lo más injusto fue en el 2003, el 3 de enero del 2003, cuando los mismos parceros del barrio matan a mi hermanito por indiferencias, porque entonces lo veían muy parado, o nos veían con las botas tan puestas, tan amarradas, que dijeron, no, esto no los podemos dejar coger más impulso, porque o si no, entonces nosotros no nos va a quedar nada, y a ellos les va a quedar todo el barrio. Y ahí fue cuando, eso fue un sábado, yo subía con mi hermanito, yo había acabado de salir de trabajar, entonces él me dice, yo no tengo plata, me va a invitar a un patacón, yo me voy a comer patacón,
Y subiendo a comer patacón, nos abordan dos pelados de la misma estructura y nos empiezan a hablar, qué parceros, que cómo dan la vuelta, y nos empiezan pues como a involucrar. Cuando yo de un momento a otro miro así de para atrás, veo que viene otro mismo man del barrio corriendo y le mete seis tiros a mi hermanito en la cabeza. ¿Tú lo conocías? Sí, claro. Entonces yo en medio del desespero salgo a correr detrás del man a ver si lo cogía. Cuando yo miro para atrás, ya mi hermanito estaba en el suelo y ninguno de los que estaba con nosotros ahí, ninguno me ayudó. Yo simplemente cogí a mi hermanito y lo metí al carro y ya lo dejé hasta la unidad intermedia de Buenos Aires y ya ahí me dijeron que había muerto. Ya pues como darle esa noticia a la familia es muy duro porque digamos ese es otro acto de injusticia porque ellos empiezan como a echarte la culpa de lo que pasó. Entonces era como si usted no hubiera estado con él, o si usted tal cosa, si usted tal otra, ¿cierto? Entonces ahí digamos que fue más duro para mí, digamos, lo del sentimiento de injusticia, porque entonces fueron injustos conmigo en una parte, y ya llegué yo a mi casa a dar una noticia, y también fueron injustos conmigo. Entonces, de ahí empiezo como a darle otro giro a mi vida, más violento, como listo, bueno, fueron injustos conmigo, pero entonces yo no voy a ser injusto con nadie más. Pero entonces ¿Cuántos años tenías? yo tenía 18 años. Tenía 18 años y de ahí para acá ya fue como ponerme en ese, digamos, en esa tónica donde listo, fueron muy injustos conmigo, ¿cierto? Se portaron muy mal conmigo en todo ese tiempo. Entonces fue como que empecé a cambiar la mentalidad. Entonces ya no era una mentalidad de niño, de que sí era una mentalidad de preadolescente que podía hacer muchas cosas malas, pero las pensaba, ¿cierto? Y ahora ya era como que, no, nada, o sea, si conmigo fueron injustos de aquí en adelante también. Yo también voy a ser injustos con el primero que quiera arrimarse a mí, a sacar provecho de mí, voy a ser injusto con esa persona. Gracias, David, por abrir tu corazón, porque sé que no es fácil para ti contar esta historia y abrir realmente estas memorias que de alguna manera generan dolor, ¿cierto? Y creo que es muy importante, Estefa y Norbey, que miremos aquí un punto crucial dentro de esta historia que estamos contando desde la mirada de la injusticia o la herida de la injusticia. Y es el tema de la venganza, ¿cierto? Generalmente cuando un niño vive el proceso de la injusticia, se genera una marca muy profunda de equidad, ¿cierto? Necesito equilibrio, necesito recuperar esto de otra manera, ¿cierto? Han sido tan injustos conmigo, han sido de alguna manera desbalanceados, desequilibrados conmigo, que ese niño en algún momento de su vida va a buscar un equilibrio. Y esto que pues lo hemos hablado mucho David y yo en el proceso, él lo buscó a través de la venganza. Cuando él pierde a su hermano, que fue un acto pues absolutamente fuerte y muy doloroso tanto para él como para la familia, él decide a través de la venganza buscar el equilibrio. Entonces lo que él está contando, listo, ya no me importa nada, y literalmente se puso en esa posición de, como yo le digo, un kamikaze, porque él iba con todo, ¿sí? Él iba contra la vida, él contra la vida solo, sin importar qué le pudiera pasar, ¿cierto? Y ese acto de venganza inconsciente, porque él apenas lo hace consciente hace poco, ¿cierto? Y me dice, sí, yo no me había dado cuenta, ¿te acuerdas que lo hablábamos? No me había dado cuenta que yo me estaba vengando del mundo entero, ¿cierto? Me estoy vengando del mundo entero. Poder hacer ese reconocimiento creo que fue un acto poderosísimo en el proceso de sanación de David. Entonces también quiero invitar a las personas a que hagamos este reconocimiento, los que nos vamos identificando con esta herida de injusticia,
cómo la venganza inconscientemente nos lleva a cometer estas acciones, ¿cierto? O tener estos comportamientos de ser violentos, de ser agresivos, de ser rígidos, de llevarnos unas posturas muy radicales frente a la vida. Y eso es una forma de buscar equilibrio o venganza. Paula, ahorita tú mencionabas algo sobre los kamikazes y David, dentro de lo que nos decía antes en la conversación, mencionaba algo sobre la defensa. No sé si esas dos palabras y esos términos o lo que sucedía ahí están relacionados y de qué forma nos pueden afectar a esta herida. Claro, total, porque sabemos pues que estos seres o digamos el concepto de kamikaze es porque vas con todas sin ningún tipo de pensamiento, sin ningún tipo de miedo, sino que vas literalmente a cumplir una misión con la necesidad de un reconocimiento, ¿cierto? Entonces, claro, dentro del proceso de David lo hemos identificado que él se convierte en un ser que defiende, que está a la defensiva también, que se está protegiendo y que también protege a otras personas sin miedo alguno, ¿cierto? Él nunca tiene miedo a lo que le va a pasar. Él no tiene miedo a vivir algo negativo en su ser, ¿cierto? Él simplemente va a cumplir la misión. Y eso hace parte también de la máscara, porque no hemos hablado de la máscara y ahorita vamos a profundizar un poquito en ella. La máscara de la injusticia es la rigidez. Entonces, cuando tú a una persona que tiene herida de injusticia le encomiendas una misión, esa persona va hacia la misión con todas sus armas puestas, con toda su defensa puesta, sin tener miedo a nada, ¿cierto? Porque lo que está buscando la mente de ese niño, lo que está buscando la mente de ese ser humano, es ese reconocimiento, es volver al equilibrio, es tener un lugar, ¿cierto? Es vencer ese proceso de injusticia. Entonces, claro, tiene total relación. Y incluso pues que digamos, en ese proceso de estar siempre como con esa máscara de la rigidez, ¿cierto? Digamos, eso es lo que lo ha llevado a uno no a reconocer el proceso que tiene en estos momentos, no a reconocerlo mucho más antes, sino que demorarse un tiempo en reconocer el proceso. Claro, porque es como si tu postura fuera la única ante esa misma rigidez y tu Total. visión del mundo fuera la única y solamente tu sentido de justicia Exacto. fuera el correcto. Ese que es el único que vale en estos momentos, no vale nada más. ¿Hubo algo que pasó después de esto? ¿Qué pasó Sí. después? ¿O de pronto algo que tú dijeras que se terminó de instaurar muchísimo más esta máscara? Claro que sí, digamos, después de que yo pierdo a mi hermanito, ya empiezo pues como a pertenecer a otros grupos delincuentes, no digamos, no tanto a los grupos delincuentes de barrio, ¿cierto? Sino un grupo más, más digamos, más neutro, que era como que no pertenecemos a ninguna estructura, sino que hacemos lo que nosotros queremos hacer y nos lucramos de lo que estamos haciendo. Y entonces fue como, claro, ponerle, digamos, una capa de cartón a la máscara. Entonces se vuelve uno más duro porque entonces uno dice, pues ya no necesito que Julanito, Peranito me quieran porque yo incluso desde aquí puedo hacer lo que me dé la gana y no le tengo que rendir cuentas a nadie. Entonces se va poniendo uno más rígido. Entonces ya, digámoslo, en ese proceso, dentro a la cárcel, ¿cierto? Pago un tiempo en la cárcel, ya de ahí salgo y empiezo como a decir, bueno, yo quiero otra cosa para mi vida, yo no quiero seguir en lo mismo. Yo quiero, digamos, dejar de ser esa persona injusta como fueron conmigo, sino que ser más justo. Entonces ya no empiezo como a estar en el lado donde más fácil le voy a hacer daño a alguien, sino que estoy en el lugar donde empiezo a proteger, digamos, esas personas que me han protegido a mí. ¿Cómo llegaste hasta Paula? Fue, digamos, un proceso muy bonito porque yo llego pues acá a cuidar la casa, ¿cierto? Entonces ya yo venía pues como con esa idea de cambiar, ¿cierto? Entonces me encuentro que ella tiene unos procesos terapéuticos, digamos fuera de eso, no solo tanto psicológicos, sino como más enfocados en sanar esas heridas que nosotros tenemos en el alma.
Entonces empecé pues como a hablar con ella. Entonces ya ella llegó a ese punto donde me dijo, donde quieres empezar como una terapia conmigo. Y ya empezamos. Exactamente, hicimos un proceso muy lindo porque cuando él dice llegué a cuidar la casa, literalmente es eso, porque él llegó a cuidarme a mí. Entonces, creo que también es muy importante contar esa parte, porque ahí en ese momento él también hace un clic que yo se lo empecé como a mostrar y le dije, bueno, gracias por venir a mi casa a prestarme ese servicio de custodiar mi casa, de proteger mi hogar, de cuidar mi espacio y de protegerme a mí en un momento de inseguridad que estábamos viviendo en el sector. Así llega David a mí y empezamos a tener ese contacto y en ese contacto empezamos a darnos cuenta de todos estos procesos que él había vivido. Él me empezó a contar su historia de una manera muy amorosa y creo que encontramos ese punto importante donde necesitábamos empezar a trabajar. Entonces, reconocer esa herida de injusticia que fue lo primero que empezamos a ver también desde su niño interior, que lo voy a mencionar en todos los capítulos hasta este último, se van a dar cuenta del proceso, porque realmente el niño interior juega un papel muy importante en esta sanación y en esta conciencia de darnos cuenta de estas heridas que llevamos en el alma, porque realmente, como lo decíamos en nuestro primer capítulo, las heridas se gestan o se consolidan de los 0 a los 7 años. Entonces, por lo tanto, el niño interior va a jugar un papel muy importante. Es como uno devolverse hasta la infancia de uno y uno mismo llegar y abrazarse uno, decir, Ajá. venga, que es que yo lo voy a cuidar, porque es que lo que estamos viviendo en estos momentos, no quiero que lo volvamos a vivir en otra vida. Sí, en otra vida, en otros momentos de esta misma existencia, ¿cierto? Aquí hay un clic que me parece importante resaltarlo y es que de todas las historias que hemos contado, desde el rechazo, el abandono, humillación, traición, justicia, hay algo y es que ese clic que nos ha llevado a todos a Paula ha sido nuestra propia herida. Entonces ya lo hablamos con Caro, lo hablamos con Aleja, en el capítulo conmigo. Cuando más sentimos esa herida latente es cuando llegamos a Paula. Entonces justo Total. llegas en ese momento donde dices Sí. el mundo es injusto, ¿qué está pasando? Necesito cambiarlo. Y ese clic que hacemos hasta llegar a ese punto de Y que yo inflexión. también me había vuelto injusto por lo mismo, porque como habían sido injustos conmigo, entonces yo también estaba siendo injusto. Entonces yo llegué como a esa parte donde yo dije como que yo no quiero ser injusto con nadie, no quiero seguir como este patrón de vida que han tenido conmigo, entonces lo voy a cambiar de aquí en adelante. Y aquí yo quiero que entonces empecemos a hablar un poquitico más acerca de la máscara. Entonces la máscara de la injusticia es la rigidez, Sí. para que Paula nos cuente entonces un poquito más cómo ha sido este proceso. Bueno, Estefa, entonces la máscara que tiene la herida de rigidez, la herida de injusticia es la rigidez. ¿En qué consiste esta rigidez? Digamos que es una conducta que la persona va adquiriendo a través de su proceso de vida de inflexibilidad, ¿cierto? Son personas absolutamente estructuradas en su pensamiento, en su forma de actuar, en su forma de relacionarse, van poniendo como una manera de unas normas personales absolutamente invariables. Son personas que son de rutinas, de pensamientos muy puntuales, muy rígidos, no cambian fácilmente. Digamos que su disposición frente al cambio es bastante difícil. Entonces, digamos que esta rigidez nos va llevando o las va llevando a tener un proceso también de dolor, porque cuando nosotros no nos disponemos al cambio, no fluimos con las situaciones que van aconteciendo en nuestra vida, vamos asumiendo estas posiciones tan inflexibles que nos van llevando a un proceso de sufrimiento. ¿Sí? Entonces la invitación también es a reconocer esa máscara dónde nos lleva, esa máscara qué consecuencias te está trayendo y esa rigidez, darnos cuenta que realmente no es tan necesaria ser tan psicorrígidos, ser tan rutinarios, ser tan inflexibles o tan no dispuestos al cambio, nos va a llevar a tener consecuencias a nivel emocional, a nivel personal y en nuestros relacionamientos tal vez no tan positivos. Hay algo que estamos haciendo como también la observación en los capítulos y es que
en este capítulo estamos hablando propiamente de la herida de injusticia, pero todos podemos tener un poco de las heridas, como ya lo hemos hablado en todos los otros episodios. Y hay algo que me gustaría mucho abonar en el tema de la injusticia, y tú me corroborarás si es cierto, si lo has sentido, y es que el tema con las personas que tienen herida de injusticia, el spoiler más grande de esto es que ni siquiera el mundo es justo. O sea, no hay una justicia final única, y es como que ese mismo dolor se traduce a que finalmente ni siquiera el mundo es justo, entonces tengo que empezar a encontrarlo dentro de mí. Total, es como si los demás no quieren ser justos conmigo, entonces yo voy a ser justo conmigo mismo y con los demás, sin importarme si otro quiere ser o no quiere ser justo conmigo. Bueno, yo creo que eso es un panorama bastante bonito y también bastante profundo para explorar. Yo creo que también todos vivimos la herida de la injusticia también de distintas formas. Ya lo hemos mirado en capítulos anteriores, como lo decíamos, que en una misma familia se pueden dar diferentes tipos de heridas en los hermanos teniendo los mismos padres y la misma experiencia de vida con estos padres. Entonces, claro, el tema de la injusticia es: el mundo es injusto conmigo, yo cómo lo voy a asumir y cómo lo voy a vivir con el resto del mundo y conmigo mismo. Y entonces la invitación también es encontrar, los que han vivido esa herida de la injusticia, el equilibrio. Yo creo que la palabra más bonita aquí de reconciliación es el equilibrio. Ni siquiera justicia, sino equilibrio, porque ¿qué es justo y qué es injusto? Es cambiar esa mirada polar, porque el tema de la injusticia es una polaridad, de lo injusto a lo injusto, y llevarlo al equilibrio. Bueno, muchísimas gracias. Con este capítulo cerramos este segmento especial. Les agradezco muchísimo por estar aquí, por su tiempo, por su disposición, por abrir tu corazón, por contar esta historia, por remover otra vez este suceso del pasado que sabemos que no es fácil, que nunca va a ser fácil, y que poner esto en la mesa y sentarte detrás de este micrófono y hablarlo con nosotros es de muchísimo valor. Muchísimas gracias también a Paula por prestarnos su espacio, este consultorio divino, donde hemos llevado las 5 personas que contamos la historia, llevamos el proceso justamente en estas paredes, en este lugar donde ustedes están viendo. Entonces, bueno, cerramos con brocha de oro con este capítulo tan especial. Muchísimas gracias también a Norbey y a las personas que están tras bambalinas en este capítulo, los que nos están ayudando con el video, los que aportaron su granito de arena para estar aquí, con la alimentación, con toda la parte logística. Fue una producción muy bonita, una producción que nos disfrutamos mucho, una producción que siento que también nos confrontó demasiado, de pronto si había algo que no habíamos visto en nuestra vida, y listo. Esperamos que si les guste, que si resuenan con esto, lo compartan, que se lo envíen a una persona, lo compartan con su familia, con sus amigos, y saben que nos escuchamos en otro capítulo. Recuerden que nos encuentran como @historiaspodcast en Instagram, y también nos encuentran en Spotify con el mismo nombre. A Paula la pueden encontrar como Self Psicología SAS en Instagram, y también si necesitan consultas con ella lo pueden hacer a través de sus redes sociales.